La reconocida periodista colombiana Yolanda Ruiz Ceballos ha escrito un libro de aquellos libros que uno dice hay que leer aunque sea doloroso hacerlo. Es un libro que habla sobre las secuelas de la violencia en Colombia, pero con el foco puesto en un aspecto que muchas veces podría dejarse de lado. No tanto en las víctimas directas de la violencia, en quienes perdieron la vida, sino en quienes quedan detrás. Y uno podría pensar que se trata de un libro que el dolor hace insoportable y sin embargo no es así, porque Yolanda Ruiz hace algo que es de una gran generosidad. Habla también de sus duelos personales, de amigos muy cercanos que ya no están con ella como consecuencia de la violencia y de qué se siente cuando una es quien queda. De manera que teniendo el bagaje periodístico, la información, las estadísticas, está la vida misma y los propios sentimientos. Un libro que recomiendo mucho, Los que quedan, y una conversación en aire libre con Yolanda Ruiz Ceballos. Querida Yolanda, es un gusto conocerte personalmente. Lo mismo digo, Salvador, feliz de estar aquí en tu espacio, de conocerte también, no de verte porque te veo, pero de conocerte. Igualmente te sigo en tu podcast, en Menopáusicas, que me parece extraordinario y felicito el éxito que están teniendo, me parece magnífico. Ay, lo que es gozarse lo que uno hace, digo yo. Y se siente, y en medio de ese gozo aparecen personas de carne y hueso y corazón y tripas y uno termina el programa con esa sensación de que qué bueno que me lo encontré y que tuve el tiempo. Así que de verdad me alegra genuinamente poder conocerte ahora personalmente y poder hablar de temas a los que el gozo resulta menos cercano, pero, pero quizá sin los cuales el gozo tal cual se experimenta en Colombia tampoco quizás se entendería del todo. Pero son temas duros. Sí. Acabas de publicar recientemente Los que quedan, que no es un libro muy fácil de clasificar y que creo que parte de las virtudes que uno como lector agradece del libro tienen que ver con que siento que has trascendido, digamos, los límites de tu vocación y profesión periodística. Sí. Creo que eso se agradece porque has puesto el corazón en el libro. Hay una ciudadana colombiana, los ciudadanos entendemos ese punto de vista cuando nos relacionamos con las noticias. Hay una periodista, y qué periodista, que sin embargo, por su propia profesión, tiene que distanciarse para poder aspirar a cierta objetividad, pero también hay una persona con sus propios duelos. Sí. Y no solo eso, porque como si esto fuera poco, hay una especie de cuarta dimensión en la cual compartes con nosotros, como si escucháramos a una editora de la escritora, tus dudas sobre el material. ¿Será que estoy diciendo mucho? ¿Será que debo decir más? Todo eso, perdóname que me extienda tanto en este comienzo, todo eso ha hecho para mí de la experiencia de acercarme a Los que quedan una experiencia múltiple, inabarcable, compleja, como el tema al que has tenido la honestidad y la valentía de aproximarte. Un tema del que estamos acostumbrados a dejarlo de lado, mirarlo a veces en el mejor de los casos de reojo. ¿Qué te llevó, después de tanto tiempo y de algunos intentos, a decir, ahora sí toca hablar de esto? Primero, Salvador, mil gracias por tu lectura. Ya veo que te has metido como a fondo en las historias de Los que quedan y que evidentemente es un libro que para mí tampoco fue fácil de escribir. O sea, tan no fue fácil de escribir que es un libro que nace de las cenizas, digo yo, de otro libro muerto que escribí hace más de 30 años. Algunas de las historias que están aquí datan de un trabajo de reportería de hace 30 años. Ese libro de hace 30 años nunca se publicó, por mil razones, pero la razón más importante es que ese libro buscaba contar el impacto emocional en las víctimas de la violencia. En Colombia estaba apenas comenzando esa discusión. Hoy ya sabemos que el trabajo psicosocial es importante con las víctimas. Hace 30 años o más no, era una novedad. Mi hermana, que es terapeuta, empezó a hacer ese trabajo y comenzó a contar esas historias, y yo soy periodista. Yo decía, esto hay que contarlo.
Entonces hicimos un trabajo de reportería con ella, con sus colegas terapeutas, pero ese libro se quedó allí, porque uno de los terapeutas se suicidó y ellos prefirieron no contar y prefirieron dejar como, dejemos allí. O sea, no contemos esas historias, dejémoslas ahí. Yo respeté ese silencio y el libro se quedó guardado y luego se perdió. En un momento cuando yo traté de rescatarlo, no encontraba el archivo. Pues estamos hablando hace más de 30 años. Yo buscaba, dijéramos, los computadores son distintos, grabamos en esos discos, hoy se graba en una USB, yo buscaba los archivos digitales y no los encontraba. Había cambiado 3 o 4 veces de computador en ese tiempo. Y cuando empiezo a buscar las historias y las historias no aparecen, yo empiezo a decir, bueno, esto se perdió. Hasta que casualmente en una conversación familiar aparece el libro, en físico, en papel. Yo había sacado impresión para que algunos lectores ajenos al asunto me dieran su opinión. Y yo digo, bueno, vamos a leer estas historias a ver si todavía aguantan. Y mi idea, ¿cuál era? Era publicar ese libro. Por supuesto que cuando empiezo a leer yo digo, no, este libro no se puede publicar. Pues primero porque tenía un montón de deficiencias, yo era una reportera que estaba comenzando en el trabajo, había un montón de cosas mal hechas, mal trabajadas, mal producidas, pero al mismo tiempo decía, pero aquí hay un trabajo valioso en términos de concepto que vale la pena. Y luego empezaron a aparecer, no voy a contar todo lo que cuento en el libro, pero como muchas coincidencias del pasado que me fueron llegando de una u otra manera, personas del pasado que fueron apareciendo al tiempo que apareció el libro y fue como una necesidad retomar ese proyecto. No el libro muerto, el libro que nace de ese libro muerto. Y de alguna manera igual el impulso es el mismo y el foco por el que te inclinas es un foco que, como decías, no le prestábamos atención antes, pero quizá no le prestamos todavía la atención que merece, porque efectivamente tras tanta violencia, tras tantas violencias, como mencionas para precisar, no hablamos de la época de la violencia, de los 40 y 50, sino de las violencias que se han superpuesto y que no han terminado con diferentes énfasis, pero con tanta violencia y tantos años, la noticia y el comentario cuando sucede suele ser las personas que murieron, sí, las víctimas que perdieron la vida. Y menos atención ha merecido el foco que tú eliges acá. Hay en el interior del libro una foto que aparece completa, en la portada aparece solamente un segmento que me parece una decisión muy inteligente, muy elegante y al mismo tiempo que creo que nos incomoda y nos interpela como tiene que ser. Vemos a veces como de reojo y una partecita y no queremos terminar de ver todo. Si uno mira acá no termina quizá de entender del todo lo que la foto completa revela y lo que luego la historia que acompaña la foto revela. Con las muertes tristísimas, injustificadas, fruto de esa violencia, la secuela que tienen que cargar los que quedan es una de las que se ha hablado menos. Y hay territorios y segmentos de nuestras ciudadanías y poblaciones que los han recibido con más fuerza, pero no existe realmente en nuestro país rincones donde hay alguien que pueda levantar la mano y decir estoy ileso. ¿Por qué crees que es importante que hablemos de esa, digamos, de la onda expansiva y no quedarnos solo en lo de siempre, ¿no? Porque yo creo que el impacto en la salud mental es un reproductor de la violencia. Y en Colombia hemos analizado la violencia que hemos vivido de manera ininterrumpida. Yo diría que puede ser, algunos dicen que más de un siglo, depende de dónde lo ubiques. Pero ubiquémonos pues del año 48, cuando asesinaron a Gaitán, que es una fecha referente para Colombia. No hemos tenido un momento de paz. Son décadas y décadas y décadas. Y hemos analizado nuestra violencia, razones sociales, razones políticas, razones económicas, razones geográficas, por qué nace la violencia, cómo se construye, cómo la podemos desbaratar. Tenemos expertos violentólogos en Colombia, tenemos expertos pasólogos, porque esto vamos como en el péndulo de aquí para allá. Dialoguemos, hagamos la paz, no hay otra manera si no es por la vía de derrotar, por la vía militar, etc. Pero todavía no hemos abierto la discusión sobre los seres humanos que son protagonistas de la violencia, no solamente los armados. Para mí tal vez lo más importante es cómo los no armados han participado de la perpetuación de la violencia, o deliberadamente o inconscientemente. Y cuando hablo de los no armados es
quienes han financiado la guerra, quienes se han lucrado de la guerra, quienes se alimentan de la guerra, quienes hemos informado sobre la guerra. O sea, las reflexiones que yo digo faltan también en quienes tenemos el oficio de contar los muertos, reflexiones sobre eso. Creo que no hemos visto los seres humanos y creo que el impacto emocional alimenta la violencia en muchas ocasiones por la vía de la venganza. Yo cuento en el libro varios episodios en donde un episodio de violencia alimenta un deseo de venganza. Y si tú te fijas, muchos de los actores armados en Colombia han sido víctimas previamente de la violencia. Y ojo, muchos de los actores políticos en Colombia que tienen posiciones muy radicales y fundamentalistas han sido víctimas de la violencia. ¿Cuántos de esos dolores sin tramitar, cuántas de esas heridas sin sanar no son parte de la violencia que hoy enfrentamos? Entonces, yo soy desde siempre una preocupada por los seres humanos, porque yo creo que todos los procesos sociales, colectivos, históricos pasan por las personas de carne y hueso que hacemos las cosas. En el libro anterior que yo escribí, que son historias de periodismo, el primer capítulo se titula Los periodistas somos humanos. O sea, desde ahí hacemos periodismo. O sea, no, tú no eres una máquina que registra lo que pasa. Tú tienes un montón de prejuicios, miedos, ganas, en fin, lo que sea. Y lo mismo, este libro va en ese mismo sentido, en el sentido de ver a los seres humanos y de entender que esos dolores pueden alimentar la violencia y que mientras no superemos las heridas y los dolores que tenemos, esto se va a reciclar. No es la única razón, obviamente, hay un montón de condiciones que hacen que la violencia se recicle, pero esta es una y creo que nos hace falta dialogar sobre esto. Hay un episodio estremecedor y que te toca muy de cerca directamente a tu hermana Sandra, que creo que habla de lo que estás mencionando ahora. En medio de conversaciones para buscar la paz, que implican, por lo tanto, desarmarse, tu hermana como especialista ofrece terapias de ayuda, aunque sean unas terapias, digamos, de ocasión única, con lo que se puede, ¿no? Y de pronto, un joven que llega para poder conversar con ella, le dice, yo tengo ganas de matar. Y como si esa frase no fuera suficientemente escalofriante, pone un arma sobre la mesa. Y tu lectura, tu investigación, la experiencia de tu hermana, más allá del terror que le tiene que haber causado, obviamente, nos permiten entender esta persona que pone un arma y que quizá en algún momento consideró la posibilidad de usarla ahí, es una víctima también. También. Y es que un poco el libro también, cuando yo te digo que debemos mirarnos como seres humanos, es que si nos miramos como seres humanos, entendemos que somos humanos, víctimas y victimarios. Y que muchas veces los victimarios son víctimas y que muchas veces las víctimas se convierten en victimarios. Y que hay un cruce. Esto de tratar de dividir el mundo entre buenos y malos, ¿sí? Ellos son los malos. O sea, si los matamos a todos, nosotros los buenos vamos a vivir en paz. Esa no es la fórmula. O sea, la fórmula hay que entender es que los seres humanos somos complejos. Eso no quiere decir que no se castiguen los delitos, que hay que castigarlos, la justicia tiene que existir, la reparación a las víctimas también, pero entender que somos complejos y que la violencia pasa como por unos vasos comunicantes en las relaciones de los seres humanos. Y reflexionábamos con Sandra después de ese episodio, que claro que es uno de los más impactantes, porque que a ti una persona te diga que simplemente tiene ganas de matar, porque es la adrenalina de la guerra, y no hemos hablado de eso. O sea, la adrenalina de la guerra, de que tú matas o te mueres, y eso alimenta ese cortisol que circula por estos seres humanos, eso te afecta cosas. Si eso es todos los días, si tu día a día es mato o muero, eso termina afectándote como seres humanos, eso termina afectando tu cabeza, tu manera de concebir el mundo. Yo he hablado con otras personas que han estado en la guerra y que dicen, uno termina generando unos niveles de adicción a la adrenalina. Muchas de estas personas son personas que después de que se desmovilizan terminan haciendo cosas en donde tienen una dosis de adicción a la adrenalina. Entonces hay un montón de elementos para tener en cuenta y con Sandra analizábamos la vinculación de los menores de edad a la guerra y lo que le hacen. Ella decía, este muchacho vinculado tal vez desde que era menor de edad, lo que ha visto, aquí se cuentan unas historias de menores de edad muy duras, o sea, realmente duras. Y tú te preguntas qué va a pasar en la vida de un niño de 10, de 11, de 12 años que ha visto morir, que ha matado, que ha asesinado y que ha visto horrores. ¿Qué va a pasar en su cabeza cuando sea adulta?
adulto. Y lo que nosotros tenemos hoy es un montón de victimarios que fueron vinculados cuando eran niños, cuando eran adolescentes, y una violencia que se recicla. Y yo insisto, esto no es castiguemos a los malos, que es que hay unos buenos. Y me parece que ese episodio nos recuerda un poco eso, ¿no? O sea, nos recuerda un poco, yo insisto, que es el planteamiento que tiene todo el libro, que somos seres humanos. La guerra la hacen seres humanos. Y la guerra saca lo peor de los seres humanos, de todos. Esto no es que hay un bando que es bueno y esto de hay un bando que es malo y puede... Tú necesitas echarte un cuento para poder matar a otro ser humano. Tú necesitas echarte un cuento. Yo estoy defendiendo a la patria, o yo estoy haciendo la revolución, o yo estoy haciendo negocio porque todo el mundo hace negocio. Tienes que echarte un cuento para poder salir y matar a alguien. Y esos son los cuentos que a mi juicio tenemos que ir desbaratando, porque mientras haya alguien que justifique la violencia como método para lo que sea, aquí vamos a seguir. Yolanda, como decía al principio, no solamente utilizas tu experiencia profesional para reportar sobre un asunto tan delicado, sino que también tomas la decisión, casi que nos permites verte deliberar interiormente sobre la decisión de hablar de tus propios duelos, que creo que es una manera valiente y al mismo tiempo muy generosa de permitirnos a los lectores que conectemos con un problema de esta magnitud de una manera más cercana, adicionalmente conmovedora. Hay 3 jóvenes muy cercanos a ti, de diferentes maneras, a los que la violencia se llevó también entre sí de diferentes maneras. ¿Cómo te sientes de haber indagado en ti, de haberlo considerado y de haber decidido que las páginas de este libro debían también tener estas historias tuyas? Pues fue una catarsis personal, fue sanador, es un duelo que no pasa, es un duelo que yo guardé en su momento. Antonio fue mi primer novio, yo tenía 15 años, él debía tener 18 o 19. Antonio lo mataron. Luis era un amigo muy especial que conocí en un programa que trabajaba, bueno, todavía, pero el programa era del padre Javier de Nicoló, que trabajaba con menores habitantes de calle, gamines, les decíamos en esa época, los niños que vivían debajo de los puentes y demás. Entonces Luis fue de ese programa y fue un amigo muy entrañable, muy del alma. Luis se suicidó y José Gabriel era un líder estudiantil de la Universidad de Antioquia. Nos conocimos en algún encuentro estudiantil, nos hicimos amigos y José Gabriel desapareció en febrero del año 1986 y hasta el día de hoy no ha aparecido. Todo eso me pasó, o sea, estos amigos muertos o desaparecidos ocurrieron en el momento en que yo estaba en embarazo y teniendo a mi bebé, año 1986. Eso hizo que yo, dijéramos como mujer embarazada, me metiera allí y no tuviera tiempo para los duelos. Y esos duelos fueron unos duelos que se quedaron como, yo diría que enquistados. Cuando escribí el libro Muerto hace más de 30 años, yo escribí algo muy pequeño, porque en ese momento noté que yo también era sobreviviente. Y escribí algo muy pequeño contando un pedacito de las historias de ellos, muy discreto, porque además esto carga de miedo también. O sea, en esa época de la que yo hablo, de las violencias, mediados de los años 80, se cruzaban la violencia guerrillera, la violencia paramilitar, la violencia del narcotráfico y la violencia de agentes del Estado, que desaparecían gente, que mataban gente. Hoy se están conociendo pedazos de esa historia a raíz de las declaraciones en la JEP. Entonces se está conociendo qué pasaba, por ejemplo, con los desaparecidos. Entonces, dijéramos que había miedo y había mucho silencio. Entonces, además de que el duelo se quede allí, hablar de esos muertos, porque de pronto uno se fue a la guerrilla, porque de pronto el otro era un líder estudiantil que desaparecieron y porque la gente dice, por algo sería. El guardar silencio era una manera de protegerse. Y el hablar de ellos es una manera de reivindicarlos y de decir, están ahí. Y no tenían que haberlos matado ni desaparecido, básicamente. El duelo sigue estando, pero escribir, y cuando descubro además que hay que contar las historias porque empezaron a aparecer de ese pasado, sobrevivientes de estos amigos
yo dije, hay que contar sus historias, hay que decir en voz alta, y una manera de narrarlos es decir, que creo que lo digo en el caso de Antonio, soy testigo de tu vida. Pero sigue siendo un duelo, por supuesto. O sea, un duelo que se quedó allí, pero sigue siendo un duelo. Te agradezco mucho que podamos hablar de esto, así como que podamos leerlo, porque de verdad creo que nos permite acercarnos a experiencias tan delicadas sin el filtro de la estadística, que nos puede dar la sensación de que tenemos una idea panorámica, pero que nos distancia, quizás saludablemente, pero creo que hay una diferencia fundamental entre el hecho de saber que esto toca vidas, transforma vidas, genera cargas que han de llevarse para siempre, y que otro de los énfasis que haces en el libro, de la mano de tu hermana, es indispensable como sociedad, como comunidad, como Estado, atender. El libro comienza con otra historia estremecedora. Es imposible que no sea así. Es tu hermana pidiéndole a un niño que dibuje una familia. Y ese niño tan cercano todavía a la violencia y arrastrando todavía algo que apenas comenzaba a procesar, uno lee con alivio y con fe, con esperanza y confianza en el futuro, que el proceso de terapia que siguió con tu hermana lo ayudó a llegar a otro lugar. Eso espero yo también. Al menos durante ese proceso, y tú compartes con nosotros como lectores la pregunta de ¿cómo estará él ahora? ¿Rondará los 40? ¿Cómo llevará su vida? Pero claro, que un niño al que se le pida que dibuje una familia, dibuje los resultados de una masacre, habla de qué semilla siembra la violencia y de qué desafío tenemos para tratarla, para ayudar a conducirla, ¿no? Y los tres grandes y queridos amigos que perdiste son también ejemplos distintos. Tú lo mencionabas. Uno que en un punto decidió que no podía abandonar el esfuerzo de sus compañeros de lucha armada previa y que volvió, incluso habiéndose enterado de que iba a ser papá, y que luego, nunca uno podrá entenderlo del todo, decide acabar él mismo con su vida. Otro, como dices tú, que además deja un mellizo, que no deja de buscar a un hermano que siendo mellizo es casi literalmente, ¿no? Una especie de es parte de él. Otra mitad, ¿no? Y alguien que resultó ser, pues no solamente tu primer amor, sino como compartes, quizá el primer hombre joven que te deslumbró con su avidez de ideas, de conocimientos, desde la química hasta la religión. Y habla, sin embargo, de muchos otros casos más, pero creo que para todos los que leamos, los que quedan, el aporte generoso que has hecho y valiente que has hecho al compartir lo que te tocaba más de cerca nos permite sentirnos así de cerca. No fue fácil, te lo digo. Yo alguna vez escribí una columna en la que iba a hablar de mis muertos, como los llamo allí, y en su momento decidí archivarla. En su momento alguien me dijo, tiene una dosis de vulnerabilidad para ti, o sea, no cuentes tanto. Y la verdad es que durante mucho tiempo, desde que empecé a trabajar en televisión, un consejo que me dieron es no dejes que tu vida privada salga, porque eso te vulnera. Y es cierto. Es decir, más en la era de las redes sociales, todo puede ser vulnerable. De hecho, yo no comparto fotografías ni de mi familia, ni de nada. De mis perros y de mi gata sí, pero no más porque siento que... Pero aquí tomé una decisión, primero porque siento que para mí es sanador, pero segundo, porque para mí es muy importante nombrarlos. Y sé que para las familias es muy importante nombrarlos. Hace unos días escribí una columna en ese mismo sentido, hablando de los 85 líderes sociales asesinados en el año 2025. Y tomo algunos de los nombres y un pedacito de su historia, porque sé que para las familias es importante que su hijo, su hermano, su papá, su hija, no sean solamente un número, no sean uno de los 85, sino que sean seres humanos con historias propias. Entonces para mí era un compromiso narrar esas historias. Y aunque fuera duro para mí, me parece que era importante hacerlo. De la misma manera que cuento, y además porque las otras historias están contadas sin nombre propio, deliberadamente, porque en su momento era riesgoso hacerlo.
no podíamos darnos nombre propio, estábamos metidos en la mitad de lo que estaba ocurriendo con esa violencia. Entonces todos los terapeutas que me dieron testimonio, mi hermana y tal, decía, no nombras a nadie, cambia circunstancias, no podemos ponerlos en riesgo. Todavía hoy Sandra me pide que cambie las circunstancias del joven que dijo tengo ganas de matar. Dijo, es que no quiero que nadie vaya a estigmatizar a una persona, ni a un grupo que se desmovilizó. Entonces, esas historias las conté sin nombre y a mí me pesaba eso también. O sea, no dar los nombres, no narrarlas como seres humanos que son reales, con sus historias vivas. Entonces, las historias de mis muertos son historias contadas con sus detalles, con sus nombres, porque son reales y porque existen como cada una de las víctimas que lamentablemente todos los días mueren en Colombia y que tienen nombre, tienen historia, tienen familia. Y es también, y tu testimonio también lo revela, es también hasta donde tu propia memoria lo permite contar. Tú cuentas en un momento cómo Lila, quien fue pareja de Luis, y la madre si no me equivoco, Santiago, el hijo que ambos tuvieron, al publicar un libro revela un episodio que tú habías borrado por completo de tu propia memoria. Hay un montón de cosas allí que yo había borrado de la memoria. Esa me impacta porque es cuando Luis conoce a su hijo y Lila me dice que yo propicié ese encuentro y yo lo borré de mi memoria. Eso me duele, ¿sabes? O sea, me duele porque quisiera recordarlo, fue de los momentos últimos que vi a Luis y no lo recuerdo. Y no lo recuerdo porque yo creo que hay, obviamente cada quien guarda lo que es importante en su momento y lo que yo te digo, yo me metí como en una burbuja con mi hija en ese momento para evitar los dolores. Mi hermana Sandra habla de los muros emocionales que levantamos para poder sobrevivir. Y yo creo que nosotros en Colombia permanentemente levantamos muros emocionales para poder sobrevivir. Entonces uno levanta un muro emocional, ¿sí? ¿Vale? O sea, estaban matando amigos, compañeros de universidad, amigos cercanos, los estaban matando, los estaban desapareciendo, muchos se iban al exilio, hablo ahí del caso de una amiga que se fue al exilio, es decir, estaban pasando un montón de cosas en gente joven como yo, éramos veinteañeros todos en esa época. ¿Cuál es la manera de sobrevivir? Pues meterte en una burbuja, levantar un muro emocional y decir, yo tengo una hija, vamos a trabajar por ella, echamos para adelante y lloramos después. Y estoy llorando ahora. Es eso. Además de las cosas de las que hemos conversado ya, en las que creo que hacen de tu libro un libro indispensable, un libro que tener cerca, un libro que puede doler leer, pero que es indispensable tener cerca, porque la sociedad colombiana en particular, pero nuestras sociedades latinoamericanas y en el mundo, lo estamos viendo ahora, estamos siendo cercados por la violencia con mayor o menor intensidad, y eso constituye a las dinámicas de nuestras sociedades en las que vivimos. Y hablar de las víctimas que perdieron la vida y poner el foco en quienes quedaron y luego hacer las distinciones, es algo muy distinto. Ser alguien que es cercano a alguien que perdió la vida es algo muy distinto, decía, a ser alguien cercano a alguien que desapareció, Sí. que te dejan esa esperanza dolorosa de que podría aparecer y hay que lidiar con eso. Y hay también otra categoría, podríamos hablar muchísimo, pero hay esta otra categoría de personas que quedan con las secuelas, de las que siento que quizá hablamos a veces sin la suficiente consideración. Aquellos que tienen que irse del lugar en el que estaban, los desplazados. Además, creo que la propia palabra lo dice, desplazarse no es solamente trasladarse, es perder su plaza, es perder tu lugar no solo individual, sino tu lugar colectivo. Y vivimos tiempos en los que muchas personas que tienen que dejar su plaza son calificados como migrantes en una época en la que ha habido un esfuerzo muy grande por asociar esa palabra a una connotación negativa. Háblanos un poquito de las experiencias de los que quedaron y además tuvieron que desplazarse. Pues mira que en el libro lo abordamos en varios de los capítulos. Está un episodio particular de desplazamiento de una mujer a la que le matan el marido y con sus hijos tiene que desplazarse. Está embarazada, tiene varios hijos y le dan 24 horas para que deje el lugar. Era muy usual en la zona de las bananeras en esa época. Y ella sale y se instala en Montería. Y ahí tomamos una fotografía de momento de lo que era la zona de desplazados en ese momento, se decía más grande de América Latina y demás. Eran 40.000 personas, todas desplazadas de la guerra. Montaban lo que decimos aquí, cambuches, tablas, en fin, y todo eso.
esa historia se cuenta ahí como con todos sus detalles, pero también hablamos del exilio cuando una amiga mía que se llama Pilar tuvo que dejar el país como casi que la única sobreviviente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. Empiezan a matarlos uno por uno. Es una época de muchos asesinatos, matan a Héctor Abad Gómez, ella logra salir, y lo que significa el exilio también, es decir, el exilio, dijéramos que coincide con el desplazamiento en eso que tú dices, dejar de. O sea, cuando tú sales de tus raíces, de tu arraigo, de lo que es tuyo, de tener un lugar, de tener un hogar, de tener un entorno, a no tenerlo de repente. Porque una cosa es que tú te vayas porque quieres estudiar, porque tomas la decisión, y otra cosa es que de la noche a la mañana tengas que salir de lo que es tu casa para irte a la incertidumbre. Comparten esa incertidumbre, pero quienes se van del país además tienen un ingrediente adicional que es el idioma, la cultura. Esto es otra cosa, aquí se come distinto. Significa una ruptura y un quiebre tan grande que ahí empieza el debate de si yo mantengo o trato de mantener lo que tenía o trato de adaptarme a lo que soy, que de alguna manera tiene que ver con ese migrante que está aquí y está allá, ese estar y no estar, ese ser parte de y ser parte de lo que fui y ser parte de lo que soy y de lo que puedo ser. Y ni siquiera abordamos aquí lo que pasa con los hijos, por ejemplo, de los migrantes, ¿no? O sea, los hijos del exilio, que es todo un capítulo que lo aborda la Comisión de la Verdad, súper interesante, que es chicos que no acaban de sentirse parte del país en donde viven, pero no han conocido el país de donde vienen y que forma parte de su cultura y de su dolor, porque aquí también están los dolores heredados, los dolores de nuevas generaciones que no conocieron lo que pasó ni lo que vivieron, pero que viven pegados de la nostalgia de los padres. Entonces hay un montón de cruces desde el punto de vista emocional, personal, muy duros. Pero al mismo tiempo, y yo quiero destacar esto, en otro episodio hablamos también de los desplazados, con las redes de mujeres que se han tejido, que me parece que es tremendamente importante. La mayoría de veces en las masacres en Colombia sobreviven las mujeres. No es que no maten mujeres, que también las matan, pero en la mayoría de masacres matan mayoritariamente hombres y quedan mujeres. En muchos pueblos quedaron 30 o 40 mujeres viudas porque mataron a sus maridos. Y entre ellas empezaron a tejer maneras de cuidar a los hijos, de ver cómo nos alimentamos, de ver qué hacemos. Contamos allí la historia de una mujer víctima de lo que llama un falso positivo cuando no se llamaba así, que matan al marido. Ella está a punto de suicidarse y es la red de mujeres la que la sostiene y la que la saca. Entonces, me parece que, dijéramos, las consecuencias de la violencia son duras, son dolorosas, son difíciles, pero al mismo tiempo también sacan de los seres humanos unos valores tremendos de solidaridad, de sororidad, como digo allí en el caso de las mujeres, de estar juntos y tratar de echar para adelante. Y me parece que eso tampoco lo hemos hecho muy visible, ¿sabes? O sea, la insistencia de narrar la violencia, y ahí hago un poquito de autocrítica a mi gremio, la insistencia de narrar la violencia es narrar el episodio violento, duro, difícil, pero no hemos narrado eso otro que nace de la violencia, que sigue siendo dura, difícil, complicada, pero que al mismo tiempo empodera de alguna manera y hace que nazcan unos liderazgos distintos y hace que nazcan unas redes de seres humanos distintas. Y eso tampoco lo hemos contado en toda su complejidad. Es decir, creo que hay un montón de aristas de las consecuencias de la violencia que yo intento dar por lo menos como pinceladas en el libro, porque siempre digo yo, hay que mirar de otra manera. O sea, la realidad es muy compleja y tendemos a narrarla en blanco y negro. Y es verdad. Ahí, hacia el final del libro, en un momento comentas cómo un alto funcionario de Naciones Unidas refuerza la apuesta por la paz, diciendo la apuesta por la paz siempre va a ser más valiosa que la apuesta por la guerra. Y la paz es imperfecta como imperfecta es la democracia, y sabemos que son preferibles. Pero la paz no es ausencia de guerra, la paz no es solamente ausencia de violencia. Hablabas, hay todo un capítulo respecto de el miedo a la paz. Para quienes, como decías también, acostumbrados por años, quizá décadas, a la adrenalina y al único sentido de la guerra, causa temor pasar a la paz. Pero me parece que eso es algo que en menor intensidad puede sentir también una sociedad. Para ir terminando, ¿cómo podemos contribuir para que la apuesta de la paz tenga mayores opciones, para que se fortalezca? ¿Cómo se siembra una cultura de paz que si se consiguiera detener la violencia,
pueda florecer y no simplemente ser el equivalente a que la violencia sea detenida, ¿no? Yo apelo mucho a los liderazgos, ¿sabes? O sea, los liderazgos marcan mucho, y hablo de todos los liderazgos, no solamente los políticos, pero también los liderazgos en todos los sentidos. Es decir, si podemos empezar a abrir conversaciones sobre estos temas, si podemos decir hablemos de otra manera, si podemos decir la política se puede hacer de otra manera. En Colombia, después de tantas décadas de conflicto, el conflicto lo media todo, ¿sí? La política en particular, el conflicto está ahí, está metido ahí. Y Colombia ha hecho intentos de paz poniendo a conversar a los armados. Y los armados han estado dispuestos en algunas oportunidades, algunos de los armados, no todos, de entregar sus armas. Pero lo que no hemos hecho es el intento de conversar y de hacer acuerdos de paz entre los no armados. Y me parece que ese es un pedazo que nos hace falta como sociedad. Es decir, los armados son un pedazo del problema. A mi juicio, un problema mayor es toda la sociedad de no armados que ha encontrado en el odio derivado de la guerra una manera de funcionar. Entonces se odia como parte de la política, se odia desde los mensajes que se mandan en redes sociales, se odia y se descalifica al otro. Es decir, se maneja la misma retórica de la guerra. Ese no merece vivir, ese no merece ser escuchado, ese es un buen muerto. Y me parece que necesitamos un acuerdo de paz entre desarmados para empezar a hablar de que sí se puede convivir en la diferencia. Oye, tú puedes ser de derecha y eres un ser humano al que respeto. Tú puedes ser de izquierda y eres un ser humano al que respeto. Tú puedes ser creyente y te respeto. Tú puedes ser ateo y te respeto. Tú eres feminista y te respeto. ¿Sí? Tú decides abortar y te respeto. Tú decides no hacerlo y te respeto. En Colombia estamos parados sobre el odio de la guerra. Es decir, la guerra ha creado algo más, algo peor a mi juicio, que la guerra misma con sus muertos. Y es una cultura de descalificación del otro. Es una cultura de tú no tienes derecho a existir, tú no tienes derecho a la voz, tú no tienes derecho a... Y eso está aupado por los liderazgos, particularmente por los liderazgos políticos, y eso es gravísimo, porque eso retroalimenta permanentemente la violencia. Entonces sí me parece que tenemos que hacer de alguna manera un proceso de paz, diría yo. Es un proceso de paz, pero tiene que ser sincero y tiene que venir desde adentro. O sea, no puede ser una pose política, sino es, de verdad, yo estoy dispuesto a perdonar en términos reales. Y yo creo que estamos lejos de eso, te lo digo honestamente. Pero parte de esto es, si logramos vernos como seres humanos, de pronto avanzamos de alguna forma, no lo sé. Yolanda, es muy valioso seguirte, seguir tus comentarios semanalmente, tus columnas, ya hemos hablado también de tu podcast, leer tus reflexiones sobre el propio periodismo en el filo de la navaja. No pretendo hacer ningún tipo de ranking, pero sí no quiero que terminemos esta conversación sin decir que creo que los que quedan es un aporte de una importancia fundamental. Gracias. Quiero aprovechar para agradecer nuevamente tu valentía, tu honestidad y recomendar que este libro se lea y se tenga cerca y se comente y que tengamos esa conversación, ese acuerdo de paz más amplio del que hablas. Muchas gracias por darnos tu tiempo y por compartir aquí en Aire Libre. No, mil gracias, Salvador, ha sido un gusto, de verdad, gracias por tu lectura, por recomendar el libro, que busca hacer eso, el comienzo de una conversación. Ojalá vaya llegando por ahí. Mil gracias otra vez. Gracias, Mayurita, Matetuchis. Gracias. Uy, sí.